En los años 30, Francia domina un vasto imperio formado por casi 40 territorios. En Asia, África, América y Oceanía, reina sobre casi 100 millones de habitantes y 12 millones de kilómetros cuadrados. Formada por Laos, Camboya y los 3 territorios de Vietnam, Tonkin, Annam y Conchinchina, la Indochina francesa está considerada la perla del imperio. Francia plantó su bandera allí hace 70 años. En las calles de Saigón, Hanoi y Hue se repiten a diario las mismas escenas. Dans un grand soleil d'or, c'est le plus joli port, dans le plus beau décor. Saigon. En estas ciudades que combinan los estándares europeos con los encantos más exóticos, los colonos viven felices. En las cafeterías, los hombres de negocios cierran contratos, mientras sus esposas se ocupan únicamente de satisfacerlos. Un paraíso que muchos consideran una colonia modelo. Mientras los 36.000 colonos disfrutan de la tranquilidad de los trópicos, la mayor parte de los 23 millones de indochinos que viven bajo el dominio francés tiene una vida cotidiana no tan apasionante. Las campañas de vacunación reducen las tasas de mortalidad y la clase media se beneficia de la presencia francesa. Pero muchos vietnamitas siguen trabajando en las minas, los campos y las fábricas. Décadas después de la abolición de la esclavitud, la más brutal de las explotaciones se sigue produciendo. El colonizador se aprovecha de los inmensos recursos naturales del país: minerales, madera, carbón, té, arroz y sobre todo árboles del caucho, que ofrecen jugosos beneficios. Gracias a estos recursos, grupos industriales como Ribot, Halley y Michelin amasan una enorme fortuna. Como dice una canción popular, la hoja es de un verde magnífico. Cada árbol crece con los cadáveres de los trabajadores. En una sociedad en la que colonos y nativos apenas coinciden salvo en los burdeles del barrio de Cholon en Saigón, los movimientos independentistas ya se han dejado escuchar. Todos son reprimidos de forma violenta por parte de las autoridades. Hay de quien se atreva a levantar la cabeza. Sin embargo, un acontecimiento va a desequilibrar esta hegemonía. En junio de 1940, la Alemania nazi barre Francia en menos de 6 semanas. En el imperio reina la estupefacción. Go Van Xie, un joven vietnamita, lo recuerda. En casa decíamos, qué tontos son los alemanes atacando un imperio tan grande. La derrota de 1940 fue tan inesperada que algunos se negaban a creérselo. Algo no encajaba en nuestras cabezas. Mientras los alemanes marchan por París, sus aliados japoneses entran en Indochina.
Japón interviene para proteger Indochina. Los administradores franceses aceptan la ocupación, así como la mentira de la protección japonesa. Imagínense cómo se sentirán los oficiales franceses traicionados por el gobierno de Vichy y obligados a facilitar los planes de quienes van en contra de los intereses de Francia. El ejército japonés ocupa todos los cuarteles. Reconoce la soberanía de la Francia de Vichy, pero saquea el país y se establece como amo. Para los indochinos es un doble castigo, explotados tanto por sus antiguos señores como por los nuevos. Los nacionalistas vietnamitas no pueden aceptar estos grilletes. Uno de los primeros activistas, Nguyen Ai Quoc, encabeza la lucha. Revolucionario experimentado, nacido en 1890, militante del Partido Socialista francés y más tarde del Partido Comunista francés, se ha curtido en París, Moscú y Pekín antes de fundar el Partido Comunista de Vietnam. Este convencido comunista ha cambiado cientos de veces de nombre para escapar de la policía. Sin embargo, la policía francesa le tiene fichado. Nguyen Ai Quoc, conocido como Nguyen Tat Thanh, Nguyen Van Thanh, Nguyen Sinh Công, Nguyen Vi Công o Li Tui. Cambia a menudo de nombre, oculta su verdadero origen y finge su acento. Los seudónimos que adopta reflejan sus ambiciones. Primero se hace llamar Nguyen Ai Quoc, es decir, Nguyen el Patriota. Luego, en 1941, adopta el nombre ante el que respondería el resto de su vida: Ho Chi Minh, el que ilumina. Ese mismo año funda la Liga para la Independencia de Vietnam, más conocida como el Viet Minh. A los 50 años, Ho Chi Minh busca la oportunidad adecuada para obtener la independencia de su país. La ocasión no tarda en presentarse. En marzo de 1945, Alemania y Japón saben que van a perder la guerra. Tras ocupar Indochina durante 5 años, los japoneses quieren expulsar a los franceses del continente asiático, por lo que atacan a los colonos. La mayoría de soldados franceses son internados en campos de concentración. Los que se atreven a oponer resistencia son torturados, fusilados o decapitados. En Lang Son, al norte de Vietnam, se descubren fosas comunes con cientos de civiles y soldados asesinados por los japoneses. Para acabar con la soberanía francesa, Tokio concede la independencia a los 3 estados indochinos. En Camboya, el jovencísimo rey Norodom Sihanouk proclama la independencia. El rey Sisavambong toma el mando en el reino de Laos. Y el emperador Bao Dai, siempre con sus gafas de sol, declara la independencia en Vietnam. Pero aunque estos soberanos tengan el cetro, no tienen el poder. Los japoneses siguen siendo los amos. La Indochina francesa ya no existe. En mayo de 1945, tras 5 años de derramamiento de sangre y lágrimas, el Tercer Reich depone las armas. La guerra ha terminado. En todos los países donde se festeja la victoria se oye "se acabó". Pero en el Pacífico, la Segunda Guerra Mundial continúa. Los japoneses oponen una feroz resistencia. Para ganar, los estadounidenses necesitan información sobre las tropas japonesas que ocupan Indochina. De manera oportunista, Ho Chi Minh se acerca a los estadounidenses. Busca legitimidad. Pone a sus pocos hombres al servicio de agentes de la OSS, precursora de la CIA, que opera en Extremo Oriente. Proporcionan información sobre las fuerzas de ocupación.
Magnánimo, Estados Unidos entrena a cambio a unos 200 militantes del Viet Minh en lanzamiento de granadas, tiro con fusil y manejo en lanzacohetes. Llegado el momento, podrán alzarse contra los invasores japoneses. A cargo de la OSS en Indochina, el mayor Arquímedes Patti admite: aunque sean marxistas, el verdadero objetivo de estos guerrilleros del Viet Minh es combatir contra los japoneses, que también es nuestro principal objetivo. Algunas fotos inmortalizan esta insólita colaboración, con Ho Chi Minh entre los oficiales estadounidenses. Estos hombres sonrientes ignoran que dentro de 20 años se enfrentarán entre sí en la guerra de Vietnam. Meses después, en agosto de 1945, el fuego atómico arrasa Hiroshima y Nagasaki. Al igual que Alemania, Japón se rinde. Para Ho Chi Minh es la oportunidad perfecta. Las tropas japonesas abandonan el país y las francesas aún no han regresado. El camino está despejado. Ho Chi Minh llama a sus partidarios a tomar las instituciones oficiales. El 2 de septiembre de 1945 hace una aparición en la Plaza Ba Dinh de Hanoi y pronuncia un discurso que pasará a la historia. Durante más de 80 años, los colonos franceses se han servido de la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad para robarnos nuestras tierras y abusar de nuestros compatriotas. Por ello, comunicamos solemnemente al mundo que tenemos derecho a ser libres e independientes. Declaramos que Vietnam se ha convertido en un país libre e independiente. Ondeando la bandera independentista, Ho Chi Minh se gana el corazón del pueblo vietnamita, que lo bautiza como el Tío Ho. El impulso popular es inmenso. La batalla aún no está ganada, pero la lucha ya ha comenzado. Un estudiante lo recuerda. Después de 60 años soportando el deshonor del yugo extranjero, por fin teníamos a nuestro propio presidente junto con una declaración de independencia como la de cualquier otro país del mundo. Un joven vietnamita escribe en su diario: desde hoy somos libres. Podemos reír, cantar y vivir de forma independiente. Somos libres de llorar y de sufrir por el país de nuestros padres. En la Francia continental, este cambio de poder es inaceptable. Para De Gaulle, ahora presidente del gobierno provisional, París no tiene por qué obedecer a los dictados de este rebelde. Francia debe restaurar su situación con hierro y sangre si es necesario. Francia fija como uno de los principales objetivos de su actividad el desarrollo de la Unión Indochina como parte de su renacido poder y de su redescubierta grandeza. Por lo tanto, en la Unión Indochina, Francia es y seguirá siendo su propio representante. Restaurar el imperio es una prioridad. De Gaulle envía urgentemente a Indochina a un héroe de la Segunda Guerra Mundial, el general Leclerc. Hay que recuperar el país de las manos del Viet Minh. Los 45.000 hombres de Leclerc inician rápidamente la reconquista. Sin embargo, De Gaulle no piensa en una solución política. Son las armas las que toman la decisión. Ho Chi Minh no tiene medios para participar en una guerra. Con mucho pragmatismo negocia con los franceses y deja que sus tropas regresen a Vietnam. Leclerc había conquistado Cufra, París y Estrasburgo, y ahora añade Hanoi a su lista. Los colonos respiran aliviados. 3 meses antes habían sido masacrados por los japoneses y temían por su futuro.
Aliviados, reciben con júbilo a sus libertadores. Esto nos recuerda a París, dicen los veteranos de la Segunda División Blindada. Se restablece el orden colonial. Pero esta reconquista no significa la paz. Para acallar las armas hace falta entablar negociaciones en Francia. Meses más tarde, el 31 de mayo de 1946, Ho Chi Minh vuela de regreso a Francia. El momento es de lo más inoportuno. La Cuarta República se encuentra en plena crisis política. De Gaulle ha cesado en sus funciones hace unos meses y el gobierno de Félix Gouin acaba de caer. No importa. Invitan al líder del Viet Minh a descubrir las riquezas del País Vasco francés. Visita Biarritz y San Juan de Luz y conoce los encantos del frontón. El tiempo suficiente para que se forme un gobierno. Después de 3 semanas de turismo forzado, Ho Chi Minh llega por fin a Le Bourget, entre los vítores de una delegación de compatriotas. Se dirige a sus anfitriones en francés. Hermanos franceses, permítanme decirles que franceses y vietnamitas compartimos los mismos ideales: libertad, igualdad y fraternidad. Perseguimos el mismo objetivo: la democracia y la paz. Por eso estoy seguro de que franceses y vietnamitas llegarán a entenderse y a colaborar de forma igualitaria, leal y fraternal. 2 semanas más tarde, el 6 de julio de 1946, se inician las negociaciones en Fontainebleau. Georges Brideau, el nuevo primer ministro, da la bienvenida al líder vietnamita. Pero empiezan con mal pie. Ho Chi Minh apenas ha abandonado Saigón cuando el alto comisario en Indochina, Thierry Darncelier, proclama la creación de una república autónoma en Conchinchina, una próspera región al sur de Vietnam donde se concentran la mayoría de colonos y sus negocios. Darncelier actúa sin consultar a París. Se trata de una traición, ya que Ho Chi Minh reclama todo Vietnam, por lo que supone un duro golpe para las negociaciones. La conferencia es un fracaso estrepitoso. Un negociador vietnamita reconoce: Solo hay una cosa en la que estamos de acuerdo, y es que no estamos de acuerdo en nada. Sin embargo, Ho Chi Minh no regresa con las manos vacías. Las negociaciones le otorgan un estatus internacional que aumenta su prestigio. Él mismo advierte: Si hay que combatir, combatiremos. Mataréis a 10 de los nuestros, pero nosotros mataremos a uno de los vuestros y acabaréis cansándoos antes. Pronto ocurre lo esperado. El 23 de noviembre de 1946, tras los enfrentamientos por la incautación de un junco del Viet Minh cargado de armas, la Marina francesa bombardea el puerto de Haiphong. El joven Pham Thanh Tam lo recuerda. Tenía 14 años. Mi familia y yo abandonamos la ciudad, sobre la que se cernía un cielo rojo. A Haiphong la apodaban la ciudad de los árboles rojos. Era en mayo cuando florecían. Sin embargo, estábamos en noviembre. El color rojo no procedía de las flores, sino de las llamas. Hay entre 300.000 y 600.000 fallecidos. Un mes después, el 19 de diciembre de 1946, Ho Chi Minh insta al pueblo vietnamita a sublevarse.
Quien tenga un fusil, que se sirva de él. Quien tenga una espada, que se sirva de ella. Luchemos todos contra el colonialismo. En el norte, Hanoi arde. Los ciudadanos franceses son masacrados y los edificios saqueados. La espiral de violencia se pone en marcha. El ejército francés ataca Hanoi día y noche. Los informativos reflejan la violencia de la lucha. Hay un herido en los puestos avanzados, en la carretera. El hombre sufre una grave herida en la cabeza. Los camilleros lo suben al camión y de repente... uno de ellos se desploma, alcanzado por una ametralladora. La improvisada ambulancia carga ahora con 2 cadáveres. En febrero de 1947, las tropas francesas recuperan finalmente el control de la capital indochina. Ho Chi Minh y sus hombres pasan a la clandestinidad en el norte del país, en Tonkin. La guerra de Indochina acaba de comenzar. Francia permanece impasible ante un drama lejos de sus fronteras. 2 años después del fin de la liberación, muchas ciudades siguen en ruinas. Los franceses intentan buscar fuentes de calor, alimento y un lugar donde vivir. La oposición no reacciona ante la tiranía del día a día. Solo un puñado de intelectuales o activistas pacifistas protestan. Jean-Paul Sartre escribe en su revista L'État moderne: Es inimaginable que, tras 4 años de ocupación, los franceses no se reconozcan a sí mismos en Indochina. No se dan cuenta de que son iguales a los alemanes en Francia. Esta proclamación por el momento se asemeja bastante a un grito en el desierto. Sobre todo porque no existe jefe del Estado. Desde la dimisión de Gaulle se han sucedido 5 gobiernos. 5 gobiernos en 2 años. Estas repetidas crisis impiden tomar cualquier decisión. En el campo de batalla, el comisario de la República en Vietnam del Norte, Jean Setany, admite su consternación. Venimos para cumplir órdenes. Sin embargo, para eso tenemos que recibirlas. Francia debe decidir si quiere conservar su imperio y debe saber cómo piensa hacerlo. No hay un minuto que perder. El general Leclerc advierte: Hacen falta 500.000 hombres para vencer. Si no, vale más que nos ocupemos de conceder la independencia y evitar una guerra imposible de ganar. Nadie hace caso a Leclerc. En 1947, el gobierno de Paul Ramadier fija por fin un rumbo. Este anuncia: Pondremos fin a la guerra en cuanto haya orden y seguridad. Es una forma de ganar tiempo. Ningún gobierno quiere renunciar a Indochina. Todo por la grandeza del imperio. Es el momento de la confrontación. El cuerpo expedicionario francés en Extremo Oriente cuenta con 100.000 soldados. Se alistan para saborear la aventura, defender la bandera o para ganar unos galones. Ho Chi Minh solo cuenta con 60.000 hombres motivados, pero mal equipados. Como resultado, en menos de un mes los franceses recuperan el control parcial del territorio. Un soldado escribe a su hermano: Amigo mío, no puedo creerlo. Es como si el enemigo se hubiera desvanecido. Esto es un verdadero paseo militar. Pero Ho Chi Minh, como todos los líderes del Viet Minh, escapa de los franceses. Sus combatientes refinan sus estrategias. A su cabeza está un antiguo profesor de historia, el general Giap. Este entusiasta de Napoleón siente un odio tenaz hacia los colonizadores, y con razón. Su primera esposa murió en las cárceles francesas.
y su cuñada fue ejecutada por ser comunista. Es una herida aún no cerrada. Desde la batalla de Hanoi, Giap ha comprendido que sus hombres no tienen ninguna posibilidad de derrotar al ejército francés en enfrentamientos ordinarios. Su única baza es la guerra de guerrillas. Explotar su conocimiento del terreno para enfrentarse a su adversario en una guerra de desgaste. Ho Chi Minh compara su ejército con un tigre enfrentándose a un elefante. Si el tigre no se mueve, el elefante lo atravesará con sus poderosos colmillos. Sin embargo, un tigre está siempre en movimiento, golpeando rápido y fuerte antes de desaparecer. Desde ese momento, el Viet Minh ataca, esquiva y se retira a zonas inaccesibles. El enemigo es invisible. El ejército francés tiene que hacerle salir. El paseo militar de los primeros días se convierte en una experiencia infernal. Cada camino, cada jungla, cada campo de arroz se convierte en una trampa. Un cabo confiesa: Estas trampas ocultas que te perforan el pie son nuestro peor temor. Cada vez que encontramos una, es una herida que se infecta, y 2 o 3 de nuestros hombres tienen que movilizarse para transportar al herido. Esta guerra sin frente desestabiliza a los oficiales. Un capitán confiesa: Nos cuesta mucho contener a este oponente impredecible. No se parece en nada a lo que nos enseñaron en la escuela militar. Nuestra superioridad de material no sirve en los terrenos donde tanques y camiones quedan atascados. Y este bloqueo no ha hecho más que comenzar. Las imágenes que nos llegan de Indochina ponen de manifiesto las dificultades que Francia atraviesa en el Extremo Oriente. Como siempre en este tipo de conflictos, las consecuencias para la población son terroríficas. Los franceses también pasan por dificultades. Los interrogatorios juegan un papel importante en la lucha y es difícil saber quién es amigo y quién enemigo. Aquí, por ejemplo, un niño de 8 años puede resultar ser un espía del Viet Minh. Hostigados y aislados en medio de una población de la que desconfían. Los soldados franceses se rinden a veces a la violencia o se ven envueltos en sangrientas represalias. El sargento Jean-Claude Messman escribe a su futura esposa: Saqueamos y arrasamos el primer pueblo que nos encontramos. No queríamos que nos cogieran por sorpresa. Así que quemamos las casas. Hicimos prisioneros a los hombres y a las mujeres las asesinamos. Esto que te acabo de contar no es más que una simple anécdota de guerra. El 29 de noviembre de 1947, el ejército francés entra en el pueblo de Cao Hoa, al sur de Vietnam. 286 habitantes son masacrados. Lejos de ganarse a la población, el cuerpo expedicionario es rechazado. En Nguyen Con Hoan, un joven adolescente en aquella época es alcanzado por una bala. Él mismo lo cuenta. No pensaba nada más que no fuera matar franceses. Estaba obsesionado con eso. Pero todo el mundo pensaba igual. Es lo que íbamos a hacer de mayores. Matar franceses. Las represalias del ejército colonial y la brutalización de la sociedad vietnamita empujan a miles de reclutas a los brazos de Ho Chi Minh.
Je l'ai rencontrée simplement, évidemment, évidemment. Elle n'était pas belle, 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 elle bavardait légèrement. Elle n'avait qu'une chose pour elle, quelque chose de très étonnant. Elle était swing, 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 oh terriblement swing. Lejos de la jungla y del campo, en las calles de Saigón y Hanoi, la comunidad francesa quiere creer en la vuelta al feliz día a día. La vida allí es apacible. La vida cotidiana es tranquila. Jóvenes soldados y colonos se divierten en cafeterías, bares y salas de baile. En Radio France Así, el jovencísimo presentador Jacques Sanchel interpreta canciones solicitadas por los soldados. El famoso periodista dará su testimonio años más tarde. Nadie, salvo quizá algunos soldados que aprovechaban los permisos para gastarse la paga, parecía darse cuenta de la magnitud de la guerra que asolaba el monte. Los soldados de permiso tratan de olvidar la miseria que han presenciado. Apuestan en el casino, prueban el opio y se relacionan con mujeres, que a veces forman parte de las brigadas del amor de Ho Chi Minh, proporcionando información al enemigo. La guerra es atroz, pero enriquece a mucha gente. Prostitutas, comerciantes de armas, tenderos. Todo el mundo trafica, incluso con el Viet Minh. Opio, armas, todo se compra y se vende. Soldados y colonos se benefician de ello. Juegan con los tipos de cambio, comprando piastras indochinas a 10 francos y vendiéndolas en Francia a 17, embolsándose la diferencia. La guerra produce riqueza. Un francés que trabaja en el sector de la importación se pregunta: ¿cuántos años buenos más quedarán en Indochina si la guerra se prolonga? A pesar de algunos ataques del Viet Minh, las autoridades reflejan tranquilidad, al igual que las declaraciones del ministro de Guerra en 1947. Creo que no hay ningún problema militar en Indochina. El éxito de las armas es rotundo. Qué cruel ceguera. En Bombay, las últimas tropas británicas dicen adiós. Esta despedida en Bombay y en Karachi significa la salida del ejército de ambos territorios. La partida se produjo amistosamente con una ceremonia. Un momento emocionante para nuestros hombres. Para los indios, el comienzo de una nueva era. Los imperios coloniales de todo el mundo se desmoronan. La corona británica ya ha renunciado a la India, Ceilán y Birmania. En Indonesia, los Países Bajos empiezan a retirarse. Los dirigentes franceses no están ciegos. Saben que tarde o temprano tendrán que hacer concesiones, pero Francia se aferra a su imperio. En 1947 aplaca una sangrienta revuelta en Madagascar e intenta conservar sus colonias africanas. Hay que posponer la fecha límite todo lo posible. Entre las inversiones de las empresas francesas, las materias primas y el deseo de resistir, hay demasiados intereses en juego para abandonar la perla del imperio. Los dirigentes franceses apuestan por no tomar una decisión sin marcha atrás. Para evitar perder su joya y conseguir romper el régimen comunista, París idea una estrategia política. Debe privar a Ho Chi Minh del apoyo popular, sirviéndose de una figura nacionalista reconocida por todos los vietnamitas. El afortunado no es otro que Bao Dai, el ex emperador de las gafas de sol, que había disfrutado del apoyo japonés en 1945. Bao Dai, antiguo emperador de Annam, llega a la bahía de Ha Long, donde es recibido por el señor Bolaer, alto comisario en Indochina. La importancia de las conversaciones que tienen lugar durante este encuentro es considerable. Los testigos coinciden en que la reunión de la bahía de Ha Long puede marcar un punto de inflexión en la política indochina. Los franceses confían en ese gran burgués que además ha sido educado en Francia.
Pero Su Alteza prefiere divertirse e ir a cazar búfalos antes que asumir el papel de jefe de Estado. Se le conoce como el emperador de los casinos. París le insta a liderar un Vietnam independiente que permanezca en el seno de Francia. Pero Su Majestad duda. París pierde un tiempo preciado ya que el control de la población se convierte en una cuestión crucial. Mientras los franceses apuestan por Bao Dai, Ho Chi Minh apuesta por las masas. En 1948, el Viet Minh lanza su primera gran campaña de exaltación patriótica, un instrumento de propaganda ya contrastado en el mundo comunista. Su objetivo es reforzar su control sobre el campesinado. El partido organiza concursos para distinguir a las aldeas que proporcionan más arroz, ropa o carne a los combatientes del Viet Minh para obtener su certificado de patriotismo. Los comisarios políticos del Viet Minh recorren el campo arengando a las multitudes para que difundan la buena palabra. El Viet Minh pronto engrosa sus filas hasta alcanzar los 400.000 hombres. Pertenecer al Viet Minh se considera un honor. El joven Phan Thanh Tam escribe: Es uno de los días más felices de mi vida. Ya no estoy solo. Ahora pertenezco al regimiento E-34, que cuenta con 2.000 soldados y cuyo lema es: estamos seguros de nuestra victoria. Este adoctrinamiento funciona aún mejor teniendo en cuenta que los opositores son asesinados fríamente. Bajo esa apariencia tan modesta, Ho Chi Minh es un auténtico señor de la guerra. Nada le distrae de sus dos objetivos, la independencia y el establecimiento de un régimen comunista. Mientras los franceses cometen atrocidades, los comunistas emprenden una sangrienta represión contra los movimientos nacionalistas rivales. Miles de militantes rivales son asesinados. La intimidación, la tortura y la muerte forman parte del arsenal de ambos bandos. La afluencia de voluntarios da a los dirigentes comunistas la oportunidad de pasar de la guerra de guerrillas a operaciones más ambiciosas. El 1 de marzo de 1948 atacan un convoy escoltado por 150 soldados franceses. El balance es dramático. Un centenar de muertos y más de 200 rehenes. Un desastre. A pesar de la cobertura mediática del acontecimiento, la mayoría de los franceses permanecen indiferentes. ¿La razón? Que en Indochina solo combaten profesionales y voluntarios. Y muchas de estas tropas son reclutadas dentro del Imperio francés. Argelinos, marroquíes y soldados del África subsahariana. Gente colonizada luchando contra otra gente colonizada. Como consecuencia, la inmensa mayoría de la población se olvida del drama que se desarrolla en ese lejano escenario. Un soldado lo cuenta. Es una guerra ignorada. Me duele el corazón cuando pienso en el heroísmo de mis camaradas y en mis tenientes fallecidos. Sin embargo, la oposición al conflicto empieza a tomar forma. El Partido Comunista es uno de los más fuertes del país. Denuncia una guerra sucia que, según ellos, sirve a los intereses de las finanzas y las grandes empresas. Su lema es: ni un hombre ni un céntimo para la guerra de Vietnam. En estos tiempos de Guerra Fría, la influencia de Moscú pesa mucho. En los puertos, los estibadores se declaran en huelga para impedir el envío de armas a Indochina. Para despertar a la opinión pública, militantes comunistas inmortalizan clandestinamente lo que nadie quiere ver: las decenas de ataúdes de soldados franceses que se descargan día a día bajo un gran secretismo.
Entre los dirigentes franceses saltan las alarmas. Hay que restablecer la confianza a toda costa. A finales de 1949, tras 3 años de guerra, Francia no consigue acabar con el Viet Minh a pesar de la superioridad de su ejército. A falta de una solución militar, las autoridades conceden finalmente la independencia a Vietnam y ponen a su frente al emperador Bao Dai, que por fin acepta enfundarse el traje. Ahí está su cámara. ¿Grabando? Francia es el país de mi juventud y sabía que estaba demasiado preocupada por la libertad y la justicia como para no unirse a mí en la esperanza de una solución pacífica del conflicto. Por eso he aceptado el llamamiento del pueblo vietnamita. Corten. Pero esta independencia es solo teórica. París conserva el control de la defensa, la moneda, la diplomacia y el comercio. Sin embargo, las autoridades francesas creen haber calmado los ánimos. El ministro de Guerra, Coste Fleuret, declara: Por fin hemos salido del túnel. Pero es demasiado tarde. El Viet Minh ha consolidado su dominio sobre el país, sobre todo en el norte. Giap y Ho Chi Minh han perfeccionado su ejército. Las compañías se han convertido en batallones y los batallones en regimientos. Desde hace 3 años, Francia siempre ha ido por detrás. Por culpa de no ceder en nada, acabará perdiéndolo todo. Además, un acontecimiento inclinará la balanza del poder. El 1 de octubre de 1949, los comunistas toman el poder en China. Mao proclama la República Popular. A partir de ese momento, el Gran Hermano Rojo puede ayudar al Viet Minh a vencer. Para Ho Chi Minh, esto es un alivio. La China comunista les entrega armas y envía a sus expertos. También ofrece al general Giap un santuario donde entrenar a sus tropas lejos de los cañones franceses. Las consecuencias son inmensas. En la era de la Guerra Fría, Estados Unidos se alarma ante la ola roja que recorre Asia. Tras conquistar China, el comunismo amenaza ahora al país de la calma matutina. En junio del 50, las tropas rojas de Corea del Norte atacan a Corea del Sur. El presidente Harry Truman, que está en su segundo mandato, se fija un objetivo: contener la expansión de la influencia soviética en el mundo. Todos detestamos el esclavismo comunista. Sabemos que el precio de la libertad es alto, pero estamos decididos a preservar la nuestra a cualquier precio. Al igual que Roosevelt antes que él, el presidente estadounidense siempre se ha opuesto al colonialismo. Sin embargo, cambia de opinión, ya que con la ayuda de China, la naturaleza de la guerra de Indochina cambia por completo. De ser una guerra colonial a un frente caliente de la Guerra Fría que enfrenta al bando comunista con el mundo libre. Truman se compromete a ayudar a Francia. De momento, la victoria de Mao supone una conmoción para el Estado Mayor francés. Los estrategas deciden abandonar varios puntos fortificados en el norte de Indochina a lo largo de la frontera china. Demasiado expuestas a la amenaza, estas guarniciones son difíciles de reabastecer. El 3 de octubre de 1950, justo cuando han comenzado la evacuación del puesto de Cao Ban, el general Giap ataca con fuerza llevando a cabo un asalto con más de 30.000 hombres. Encerradas en una carretera, las fuerzas francesas son vapuleadas.
Incluso los refuerzos se ven sorprendidos. Obligados a abandonar a sus camaradas heridos en la jungla, los supervivientes siguen temblando. Un soldado los recuerda. Disparos por arriba, por la izquierda, por la derecha. Los hombres caían como moscas. Tuve que dejar atrás a docenas de heridos, que llamaban a sus madres en todos los idiomas. Los soldados del Viet Minh capturan a miles de prisioneros. Los dirigentes franceses entran en pánico. Se abandonan las bases aunque no estén bajo ninguna amenaza. Se entregan toneladas de equipamiento al enemigo sin luchar. Un terrible error. A partir de este momento, el Viet Minh controla la frontera norte. Ya nada se interpone en el camino de las armas y el material chinos. En 15 días, el ejército francés pierde a casi 5.000 de sus mejores combatientes. Un duro golpe para las tropas. Un joven soldado alicaído, Bernard de Lattre de Tassigny, escribe a su padre. Aunque no estoy en posición de hacer críticas, creo que estamos dirigidos por idiotas. En las noticias francesas no dejan de repetir que la situación está bajo control. Las medidas militares adoptadas a raíz de la catástrofe de Cao Bang están en marcha y la ofensiva comunista se ha detenido. Corresponde al gobierno de la República precisar en los próximos días la política que adoptará Francia en el drama indochino. El desastre de Cao Bang conmociona a la opinión pública. En 1950 los franceses comprenden por fin que sus soldados están luchando en el otro lado del mundo y que miles están muriendo. El Partido Comunista Francés multiplica el número de manifestaciones. Id y decid a vuestros pueblos, queridos camaradas, que el Partido Comunista de Francia no faltará a su deber de apoyar vuestras justas reivindicaciones de libertad e independencia. La huelga de los estibadores marselleses, iniciada en noviembre de 1949, no tarda en extenderse a los ferrocarriles. Entre los primeros mártires del movimiento se encuentra Raymond Diane, una joven mecanógrafa encarcelada por tumbarse delante de un tren que transportaba material militar a Extremo Oriente. Pero sobre todo, es el caso de Henri Martin, el que más moviliza la opinión pública. Voluntario de la Marina francesa, ha presenciado el bombardeo del puerto de Haiphong. Es detenido en marzo de 1950 y condenado a 5 años por distribuir octavillas y periódicos. 5 años por atreverse a protestar. Tanto en París como en las distintas provincias se forman comités de defensa por iniciativa del Partido Comunista. Los condenados Raymond Diane y Henri Martin se convierten en emblemas de la causa. Simbolizan la lucha del pueblo francés contra la guerra sucia en Indochina. Ils aiment tant la paix qu'aux juges ils sont suspects. Colombe vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, vole, vole. Vive la paix, la liberté. De Jean Cocteau a Jean-Paul Sartre, el mundo político, intelectual y artístico se moviliza. Fernand Léger y Pablo Picasso inmortalizan a su manera los rasgos del joven soldado.
El Partido Comunista lleva la protesta a la Asamblea Nacional. En otoño de 1950, el diputado radical Pierre Mendès France aboga por la negociación. En un ambiente caldeado, anuncia: sencillamente, no disponemos de los medios para imponer la solución militar que esperamos desde hace tiempo. Tengan el valor de enfrentarse a la verdad y de decírselo al país. Su visionario discurso causa sensación, pero obtiene escasos apoyos. Para René Pleven, 11º presidente del Consejo desde el inicio del conflicto, la simple idea de un acuerdo con el Viet Minh parece impensable. Negociar significaría la victoria del comunismo y una traición de Francia a sus aliados, que luchan contra los rojos en Corea. La conmoción de Cao Ban debería haber abierto los ojos a los dirigentes franceses cerrados por la Guerra Fría. Deciden continuar las hostilidades. Para restaurar el aura de sus dirigentes y la moral de sus tropas, París necesita un nuevo impulso. El ministro de Estados Asociados, el señor Letourneau, llegó a Saigón procedente de París acompañado por el general Delattre de Tassigny, a quien instauró como nuevo alto comisario y comandante del cuerpo expedicionario. A su llegada, el general Delattre declaró: haré todo lo posible para garantizar la seguridad y la prosperidad. En 1951, París envía a Indochina al más prestigioso de sus generales, Jean Delattre de Tassigny, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Nada más llegar, convoca una reunión de sus oficiales. He venido a salvarles porque están siendo asesinados. No se rindan. A partir de ahora, tendrán a alguien al mando. Delattre recorre Indochina, destituye cargos y toma decisiones. El ejército ya tiene un líder. Al hombre no le falta talento ni garbo. Delattre es duro pero respetado. Sobre todo porque su hijo Bernard no se queda atrás. Él también lucha en Indochina. El rey Jan dispone de todos los medios. Despliega una enorme energía. Ay de los cansados. El periodista Louis-Anne Baudard concluye: nunca he visto a ningún actor hacer una entrada en escena como la de Delattre en Indochina. Este nombramiento deja impasible al Viet Minh. El 25 de diciembre de 1950, el general Giap lanza una ofensiva en el norte del país, con el objetivo de tomar Hanoi. Cinco divisiones armadas y equipadas por China se lanzan contra las defensas francesas poco equipadas y debilitadas. La situación es crítica. Nada más llegar, Delattre toma personalmente el control de las operaciones. Se lanza con todas sus fuerzas a la batalla. Requisa aviones civiles para reforzar las guarniciones atacadas. Por primera vez en su vida, el ejército ofrece a los Gumiers y Tirailleurs viajar en clase preferente. El general adquiere una nueva arma. Unos proyectiles especiales suministrados por los estadounidenses. Napalm. Esta sustancia gelatinosa siembra la muerte y el pánico entre el enemigo. Go Ban-Xie, un combatiente del Viet Minh, lo recuerda. Los aviones caen en picado y el infierno se desata ante mis ojos. Una inmensa llamarada se extiende cientos de metros, sembrando el terror entre las filas de los combatientes. Napalm, fuego que cae del cielo. Los hombres huyen y no puedo contenerlos. El napalm asolará Vietnam durante 3 décadas.
Lucien Baudard declara: Las llamas corrían más rápido que los vietnamitas, alcanzando y engullendo a cientos, tal vez a miles. Delattre nunca duda en utilizar esta terrible arma en nombre de la civilización. No teme las críticas internacionales, y con razón. Su utilización por parte de los estadounidenses en Corea no ha provocado ninguna reacción. No existe la guerra limpia. Delattre inflige una aplastante derrota al Viet Minh, que pierde más de 8.000 hombres. Al mismo tiempo, da a Francia su primera gran victoria desde el inicio de las hostilidades. Los soldados franceses se sienten revigorizados. A partir de ese momento, las tropas ya no defenderán el pequeño mundo de los colonos, sino que lucharán bajo la bandera del mundo libre. Parecía que 1951 iba a ser un buen año para el Viet Minh, pero resulta ser una encrucijada. Sin embargo, un nuevo ataque infligirá un golpe directo al corazón del general. El 30 de mayo de 1951, una avanzada del Viet Minh ataca el pico Hoi Hak, comandado por Bernard, su único hijo. El joven oficial resulta herido de muerte. Delattre se reúne con su esposa en Francia para enterrar a su hijo. Toda la nación llora su pérdida. El general confiesa: Bernard no ha muerto por Francia. Bernard ha muerto por Vietnam. Delattre no se rinde. En cuanto entierran a su hijo, vuelve al campo de batalla. Su misión no ha terminado. El rey Jan se reúne con los dirigentes de los estados franceses de Indochina, el rey de Camboya, Norodom Sihanouk, y Sisavan-Batana, primer ministro de Laos, para confiarles el apoyo de Francia y mantenerlos al margen del conflicto. Para apoyarlo, Bao Dai hace una aparición pública con él. Delattre quiere implicar a los vietnamitas en la lucha contra el comunismo. Se propone crear un ejército nacional vietnamita. Decenas de miles de personas se alistan para luchar junto a Francia contra el Viet Minh. Las tropas nacionalistas vietnamitas cuentan con 25.000 hombres en 1949, superando en poco tiempo los 130.000 soldados entrenados e instruidos por franceses. Los jóvenes reclutas reciben formación de 4 estrellas. Es un duro entrenamiento. Hay que correr por la montaña para sorprender al adversario. Hacen falta nervios de acero para vigilar día y noche y saber calmarlos en el momento oportuno. Se necesita resistencia para soportar el duro esfuerzo. En Indochina el agua es vital. Hay que desaparecer en ella para poder sorprender al vigía enemigo y ahogarlo mientras se aguanta la respiración. En septiembre de 1951, el incansable Delattre vuela a Estados Unidos, ya que la guerra cuesta 1.000 millones de francos al día. Su objetivo es conseguir que los poderosos estadounidenses aflojen los bolsillos. Muchas gracias, general Delattre. Y también quiero agradecerle que nos haya traído este buen tiempo. He venido aquí como soldado para explicar a mis compañeros estadounidenses cuál es el problema de Indochina, cuáles son nuestras dificultades, y confío totalmente en que comprenderán lo que he venido a explicarles, al igual que confío en las consecuencias lógicas
que sacarán gracias a su espíritu de amistad y solidaridad hacia Francia, del que siempre han dado la prueba más indiscutible y generosa. Me alegro de que el sol haya salido esta mañana para que esta visita empiece con buen pie. Para empezar, quisiera dar las gracias a Estados Unidos y a mis camaradas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El general Delattre no deja de conceder entrevistas. Tiene que convencerles, aunque el inglés no es su fuerte. Me alegro mucho de estar aquí. No, esto está mal. En Corea hay una guerra contra los comunistas. En Indochina hay una guerra contra los comunistas. En Corea e Indochina existe la misma guerra. Solo hay una guerra en Asia. A pesar de su acento, el general tiene buena prensa. Al presidente Truman le seduce su discurso y lo recibe en la Casa Blanca. Misión cumplida. Estados Unidos incrementa su apoyo. A partir de este momento financiará el 40% de la guerra. Este porcentaje seguirá creciendo a lo largo del conflicto. Un portaaviones estadounidense transporta cazas para las fuerzas francesas y vietnamitas en Indochina. Los Grumman Bearcats, que una vez volaron para la marina del tío Sam, luchan ahora por la libertad en otro escenario. Estos refuerzos han ayudado al general de Tassigny a repeler al comunista Ho Chi Minh hasta el punto de que el vietnamita ha renunciado a la guerra frontal en favor de las tácticas de guerrilla. Es una victoria para la razón, una ayuda psicológica para el mundo libre. El avistamiento de estos aviones es un apoyo psicológico para los ciudadanos de Saigón. Estos aviones llegan siempre a tiempo para cumplir con su cometido. Delattre ha tenido éxito con su apuesta. Ha contenido al Viet Minh y frenado la marea de derrotismo en el ejército. El tío Sam le riega con dólares y un ejército nacional vietnamita apoyado por Francia entra finalmente en la batalla. Los resultados son inesperados. Delattre mantiene la cabeza fría. Giap aún conserva el santuario chino. Lúcido, el general francés advierte: en Indochina puede suceder una catástrofe, pero no un milagro. Pero Delattre no llegará a ver ninguna de las dos cosas. Aquejado de un tumor en la cadera desde hace meses, regresa a Francia en noviembre de 1951. El rey Jean muere 2 meses después tras una operación. El general se reúne con su hijo. Toda Francia está de luto. Llora a un líder cuyo prestigio ha alimentado la esperanza. Su muerte rasga el velo de las ilusiones. Desde que empezaron a hablar los cañones, la naturaleza de la guerra no ha dejado de cambiar. A partir de este momento, el Ejército Nacional Vietnamita de Bao Dai, entrenado por Francia, se enfrenta al Ejército Popular de Vietnam de Ho Chi Minh. La Guerra Fría se ha convertido en una guerra civil. En ambos bandos, las vidas de cientos de miles de vietnamitas quedan destrozadas. Nunca antes el país ha estado tan dividido. En el bando comunista, la radicalización está en marcha. Enmarcado por su hermana mayor, China, que le sirve de modelo, el movimiento está consolidando su dominio sobre las poblaciones que controla.
Su departamento de seguridad pública fomenta la delación y detiene, tortura y asesina al divisar la más mínima intención de rebeldía. Se adopta la reforma agraria para ganarse el apoyo del campesinado. Tras las imágenes propagandísticas que ensalzan la justa redistribución de la tierra, se lleva a cabo una enorme purga. Cualquier ciudadano cuya lealtad se sospeche es eliminado. En Nguyen Con Luan, un vietnamita lo cuenta. Se llevaban a los campesinos pobres y los obligaban a denunciar los crímenes de los terratenientes ante el Tribunal Popular. Este estaba facultado para dictar sentencias de muerte y un pelotón de fusilamiento llevaba a cabo la ejecución. En algunos lugares, los condenados eran lapidados, ahorcados, se les dejaba morir de sed y hambre o incluso eran enterrados vivos. Miles de personas mueren en la purga. Casi 100.000 vietnamitas son enviados a campos de concentración. Muchos de ellos nunca regresan. Un enfrentamiento fratricida que los colonos ignoran. Generalmente viven en las ciudades. En Hanoi o Saigón, siguen disfrutando de los días soleados en plena carrera de rickshaws. Los más listos empiezan discretamente a hacer las maletas. A la cabeza están las grandes empresas. Viven una tranquilidad ilusoria. El soldado Albert Merglen escribe en su diario: A 20 o 30 kilómetros de Hanoi, la única forma de salir de la carretera es acompañado de una tropa con las armas desenfundadas. Es la prueba de que detrás de la fachada no hay más que vacío, fanfarronería e incapacidad. Aunque ganemos esta guerra, tendremos que abandonar Indochina. Pero los dirigentes políticos carecen de esta lucidez. En 1953, Francia está de capa caída. En el frente militar, la guerra resulta imposible de ganar a pesar de la ayuda estadounidense. En el plano político, Bao Dai no logra convencer a su pueblo. Inteligente pero frívolo, parece un falso emperador a sueldo de los franceses. Podrá tener la forma, pero le falta el fondo. El callejón sin salida político es evidente. En Francia la gente se impacienta. Entre la inestabilidad crónica de los gobiernos y el coste de la guerra, la opinión pública está cansada, y más con un nuevo escándalo. Un funcionario revela la magnitud del comercio de piastras. Colonos y soldados embolsan la diferencia entre la tasa oficial y la real. No son los únicos. Ministros, parlamentarios, funcionarios y banqueros sacan partido de la situación. Y lo que es peor, la investigación revela que el Viet Minh se aprovecha del sistema para comprar armas en el mercado internacional. La gota que colma el vaso. La crisis política y militar provoca una crisis de confianza. Los franceses ya no quieren oír hablar de esta guerra sucia que arruina el país y solo beneficia a los especuladores. En cuanto a los soldados, tras el fallecimiento de Delattre reina el desánimo. Yves Arbelot escribe: Sufrimos moralmente por este abandono del pueblo francés. No aceptamos que nuestros sacrificios sean en vano. He perdido amigos muy queridos. A veces, cuando pienso en ellos, se me saltan las lágrimas. Tras 7 años de ceguera e indecisión, los dirigentes franceses comprenden que tienen que negociar. Pero quieren hacerlo desde una posición de fuerza. El gobierno apuesta por Henri Navarre, un general brillante pero altivo que no conoce nada de Indochina, y precisamente por eso es elegido. Va a aportar una nueva perspectiva. Su misión consiste en infligir al enemigo pérdidas importantes para que Francia pueda imponer sus propias condiciones. René Mayer, 17º presidente del Consejo desde el inicio del conflicto, solo le ha dado una instrucción: encuentra una salida honorable.
Navarre elige una base aérea utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, situada en pleno territorio del Viet Minh. Una llanura de 65 kilómetros cuadrados rodeada de montañas. Dien Bien Phu. Navarre plantea construir un cuartel general en el centro. Los fortines con nombre de mujer asegurarán su protección. El general Navarre cuenta con la ayuda del general Conny. La base de Dien Bien Phu estará al mando del coronel de Castres. En noviembre de 1953, miles de paracaidistas se lanzan para tomar la cuenca. Al margen de algunas bajas, la operación se desarrolla sin contratiempos. Una horda de aviones deja caer soldados, cañones e ingenieros. La modesta base se convierte en un enorme campamento con trincheras, fortines y un hospital. Hay de todo, incluso un burdel de campaña. Navarre quiere construir una base poderosa con la esperanza de que el general Giap, hipnotizado por este objetivo tentador, no pueda evitar entrar en combate. Este desafío a Giap pone nerviosos a algunos soldados. Lucien Lebudec escribe: En Dien Bien Phu nos atamos como una cabra a una estaca. Somos la presa para atraer al tigre del Viet Minh. Sinceramente, no me gusta esta situación. Pero Navarre no tiene dudas de su plan. Durante 7 años los franceses han estado buscando al enemigo. Esta vez es el enemigo quien vendrá a por ellos en un combate limpio y justo. Mientras los soldados se confinan en Dien Bien Phu, el general Giap decide aceptar el desafío. Años de lucha han transformado al profesor de historia en un avezado estratega. Y este reúne a su ejército en la jungla. Los combatientes del Viet Minh están desesperados por entablar pelea. No tienen otra opción. 260.000 porteadores transportan suministros y equipamiento a lo largo de casi 700 kilómetros. Son sobre todo camiones chinos y soviéticos los que transportan armas y alimentos lo más cerca posible de las colinas. Se construyen carreteras para garantizar que todo llegue a tiempo. En enero de 1954 los franceses esperan el asalto confiados. La base está lista. No hay duda sobre la victoria. El jefe del campamento, el coronel de Castres, incluso hace arrojar octavillas para provocar al general Giap. General, ¿a qué espera para dar comienzo a esta batalla? ¿Duda de su éxito? ¿Ha perdido la fe en el valor de sus generales y en el entusiasmo de sus tropas? Venga, le estoy esperando. Pero Giap mantiene la cabeza fría. Prefiere prepararse para la batalla. Sabe que la derrota sería fatal.
Ho Chi Minh le ha dado órdenes. No libre ningún combate que no sepa que vaya a ganar. Si es así, absténgase. El tiempo está del lado del Viet Minh. Se transportan toneladas de equipamiento a través de la llanura. Mientras se movilizan camiones soviéticos, hombres a pie y en bicicleta participan en la maniobra. Giap afirmará irónicamente que gracias a estas bicicletas exportadas en masa desde los años 30, Peugeot habría terminado siendo el soldado más decisivo. Los franceses no están sordos ni ciegos. Saben lo que les espera gracias a sus servicios de inteligencia. Ante la avalancha de refuerzos del Viet Minh, el general Navarre empieza a tener dudas. Escribe a París. Nadie le responde. Sin embargo, el general francés no se echa atrás. Pronto, 50.000 combatientes vietnamitas rodean a los 12.000 soldados del ejército francés. En Ginebra, las grandes potencias preparan una cumbre en el Palacio de las Naciones para hablar de Corea y Vietnam. La batalla de Dien Bien Phu llega en el momento justo. El Viet Minh, al igual que Francia, quiere ganar para poder sentarse a la mesa de negociaciones como vencedores. En Dien Bien Phu, el 13 de marzo de 1954, el ejército de Giap está preparado. A las 5:15 de la tarde se desata el infierno. El Fortín Beatriz, a 2,5 kilómetros del cuartel general, explota. El comandante del puesto muere y los enlaces de radio quedan destruidos. Las defensas se derrumban durante la noche. La artillería del Viet Minh es más potente de lo esperado. Oculta en las laderas, permanece indetectable. El 15 de marzo le llega el turno a Point Gabriel. El coronel Pirot, que no creía que el Viet Minh fuera capaz de colocar sus cañones en las laderas, se suicida al darse cuenta de su error. Al quinto día, 4 batallones franceses están fuera de combate. Bombardean el valle con todo tipo de calibres. Se suponía que la potencia de fuego era la baza de los franceses, pero son los vietnamitas quienes mandan. Las defensas del aeródromo quedan destruidas. Ningún avión puede aterrizar. El campamento atrincherado casi no recibe suministros, aparte de los paracaídas. Las defensas antiaéreas del Viet Minh impiden cualquier lanzamiento aéreo preciso. El Viet Minh lanza una oleada tras otra de asaltos, aunque eso signifique la muerte de centenares de soldados. Un sacrificio supremo por su país. Uno de ellos lo cuenta. Un diluvio de fuego no dejaba de caer. La única salida era avanzar.
De todas formas íbamos a morir si nos quedábamos. Saltamos de nuestros refugios y corrimos hacia la alambrada, frente a una brecha. Se amontonaban los muertos y los heridos. Los dejamos atrás y continuamos avanzando. La mitad de nuestro batallón estaba muerto o herido. ¿Quién es el fanático y quién el patriota en esta titánica batalla? Las fuerzas francesas también sufren numerosas bajas. Más de 4.000 hombres se lanzan en paracaídas al infierno. Estos voluntarios saben que la batalla está perdida. Algunos nunca han saltado antes en paracaídas. Se sacrifican como acto de solidaridad por sus compañeros. El descenso inicialmente silencioso termina con el ensordecedor estruendo del fuego antiaéreo. El soldado Pierre Latin lo relata. Cuando aterricé, vi impactos de obús que levantaban el suelo por los aires y vi a hombres temblando. Todo estalló a mi alrededor. Me sentí como si hubiera entrado en otro mundo. Otro soldado cuenta. Cuanto más descendía, más percibía el olor a cadáver. Ante la resistencia de los franceses, el Viet Minh decide asfixiar el campamento. Cada noche, sus combatientes van cavando trincheras. La base va menguando más y más. Un soldado vietnamita lo cuenta. Rodeamos al enemigo por todos lados. Nuestros soldados de infantería habían cavado unos túneles que se acercaban tanto a los puestos franceses que llegaban a sus propias trincheras. Las fuerzas francesas se ven arrolladas. Deben resistir en lo que queda del refugio. Corre el rumor de que los estadounidenses irán a apoyarlos. El mundo libre resistirá. Y es que al mismo tiempo, París envía a Washington al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El jefe de Estado Mayor francés con el presidente Eisenhower y el almirante Radford. El general Paul Elie ha venido a una reunión sobre la guerra de Indochina, a la que Estados Unidos ha destinado $1.000 millones el año pasado. El tema principal de las conversaciones es la situación crítica en Dien Bien Phu. El general Elie negocia la intervención de bombarderos estadounidenses de la flota del Pacífico para salvar Dien Bien Phu. Sin embargo, Eisenhower y el Congreso se oponen. Temen que el conflicto provoque una guerra con China. Esta operación nunca se llevará a cabo. Los franceses se quedan solos. En las trincheras, los heridos agonizan ante la imposibilidad de evacuarlos. Un soldado, Louis-Jean Leboudeck, cuenta. Los muertos y los vivos se confunden en el barro. El aire está viciado. No hay nada para comer. 20 horas de pesadilla. Un proyectil partió por la mitad a un amigo mío. Tardó 2 horas en morir. En la unidad médica, los médicos seleccionan a los hombres que pueden salvar. El doctor Grobin explica. Las quejas, los gritos, las llamadas, el timbre del teléfono. Todo mezclado con el ruido exterior inunda el lugar y me impide pensar. No sé si es de noche o de día, si tengo hambre o sed, si estoy vivo o es una pesadilla. Geneviève de Galard, una mensajera cuyo avión es alcanzado, se encuentra en el lugar. Hace lo que puede para ayudar a decenas de moribundos. La ayudan las prostitutas del burdel como enfermeras.
Ella lo cuenta. Se comportaron extraordinariamente. Fueron estas mujeres, prostitutas transformadas en ángeles de la misericordia, quienes me ayudaron y permitieron a los heridos soportar su miseria. Les hicieron comer, beber y tener esperanza, aunque no la hubiera. Esta semana en Ginebra el señor Bidot fue recibido con gran entusiasmo por una multitud. El Palacio de las Naciones acogerá los debates y se espera un acuerdo. Oriente se encuentra con Occidente. Sin embargo, la conferencia se inauguró en un clima confuso y Dien Bien Phu tuvo mucho peso en los debates. ¿Qué acuerdos saldrán de Ginebra? ¿La paz o al menos la esperanza? Cuando la conferencia está a punto de inaugurarse, John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano, se reúne con su homólogo Georges Bidault. Sin llegar a creérselo, le ofrece 2 bombas atómicas. El ministro de Asuntos Exteriores francés se opone. Podrían causar demasiadas muertes en las filas francesas, así como llevar al mundo al abismo. Dien Bien Phu es uno de los focos más candentes de la Guerra Fría. Mientras continúan las conversaciones, el 1 de mayo comienza la ofensiva final en el Barro de la Cuenca. Atrincherado, De Castre se siente impotente. El 7 de mayo telefonea al general Conny. Su última conversación queda grabada. Nada más. Seguiremos defendiéndonos como podamos. Intentaré aguantar aquí el mayor tiempo posible. Vale, de acuerdo, amigo mío. Respecto a la munición, ¿hay algo que podamos hacer? Eso es lo peor. No tenemos. Deben de quedar entre 120 y 150 cartuchos. Ya, entiendo. Espero poder llamarle antes del final. Adiós, De Castre. Adiós, mi general. Adiós. Tras 56 horas de asedio, el 7 de mayo de 1954, De Castre ordena el alto el fuego. Dien Bien Phu ha caído. Un soldado francés lo recuerda. De pronto se hizo el silencio. Me pareció que me había quedado sordo. Dien Bien Phu estaba destinado a ser una Verdún deslumbrante, pero se convierte en un nuevo Waterloo. La trampa tejida para atraer al Viet Minh cayó sobre las tropas francesas. Francia sufre una humillante derrota. Llora más de 3.500 muertos y desaparecidos, y más de 10.000 prisioneros. Los vietnamitas pierden a más de 20.000 hombres, pero salen victoriosos. El mando francés ha cometido varios errores. El peor de todos, subestimar a su adversario. Contrariamente a la leyenda, el general Navarre no es derrotado por un ejército de hombres descalzos. Este mito se ha sabido explotar hábilmente. Significa olvidar que el Viet Minh estaba armado por Pekín y apoyado por Moscú. En Ginebra, el anuncio de la caída no puede llegar en peor momento. Se suponía que Dien Bien Phu pondría a Francia en una posición de fuerza, pero la realidad es otra.
Georges Bidault, el ministro de Asuntos Exteriores que negocia en el Palacio de las Naciones, escribe: Francia entra en las negociaciones con un 2 de tréboles y un 3 de diamantes. Las consecuencias de este desastre tienen repercusiones en Francia. La caída del bando atrincherado provoca la caída del 20º gobierno de la Cuarta República y propulsa a Pierre Mendès France al centro de la escena. El diputado lleva abogando por las negociaciones desde 1950. Por fin ha llegado su hora. El 18 de junio de 1954, Pierre Mendès France viaja a Ginebra para negociar. Estoy bastante satisfecho de poder alcanzar el objetivo por el que todos luchamos, que es restablecer la paz en Oriente. Mendès France se juega su dimisión. Si no llega a un acuerdo en 30 días, dimitirá. Los refuerzos de la Francia continental se retirarán y la guerra continuará. Esta perspectiva le permite negociar en mejores condiciones. Zhou Enlai, el negociador chino, y Molotov, el negociador soviético, saben que es su mejor interlocutor. Ejercen una enorme presión sobre Pham Van Dom, el negociador delegado por Ho Chi Minh. El 21 de julio de 1954, pocas horas antes de que finalice el ultimátum, se alcanza un acuerdo. En el Palacio de las Naciones, en una sobria ceremonia, el general del Tai firmó en nombre de Francia los documentos que ponían fin a las hostilidades en Vietnam, y el señor Ta Kang Hu lo ha hecho en nombre del Viet Minh. El acuerdo ha obligado a Francia a hacer dolorosos sacrificios, pero no más dolorosos que la pérdida de 92.000 soldados del ejército francés caídos en esta guerra. Mendès France hace gala de un gran coraje político. Consigue que Francia se desentienda del conflicto. La razón y la paz han prevalecido. Pensemos juntos en los que, por desgracia, no volverán. En los que tienen cicatrices en sus carnes o en su corazón. No necesito expresar mis sentimientos porque los comparto con ustedes. Finalmente se firma el alto el fuego. Como las dos Alemanias, los dos Berlines y las dos Coreas, Vietnam se divide temporalmente en dos zonas separadas por el paralelo 17. El norte vuelve a pertenecer al Viet Minh, mientras que el sur se convierte en una república bajo protección estadounidense. Camboya y Laos también ven reconocida su soberanía. Los prisioneros que languidecen en los campos de concentración desde hace ya varios meses se van intercambiando progresivamente. Un tercio de los 10.000 prisioneros ha muerto. Se trata de una terrible matanza cometida por el Viet Minh, desafiando las leyes bélicas. Ocho años después del comienzo de la guerra, Ho Chi Minh ha vencido. Sus partidarios celebran la victoria.
Phan Tam Tan lo recuerda. Los gritos de júbilo se oían en los campos y las colinas quemadas por el napalm. Esos jóvenes soldados de infantería, esos pobres soldados salieron victoriosos. ¡Qué felicidad! Ho Chi Minh organiza un desfile al estilo soviético. Sin embargo, la victoria tiene un precio. Aunque la población ha conseguido la independencia, ahora tiene otros grilletes. Ho Chi Minh impone un régimen comunista junto con la Rusia soviética y la China popular. Un enorme éxodo obliga a casi 1 millón de vietnamitas a huir al sur para escapar de la pobreza o de la opresión. Venden sus posesiones y se marchan a toda prisa. Las tropas francesas también se van. Legionarios, tropas metropolitanas y coloniales parten en busca de nuevos horizontes. Los vietnamitas que han luchado en el ejército francés son abandonados. Un oficial, Elie de Saint-Marc, escribe: La mayoría de los vietnamitas no dice nada. Simplemente nos miran. Nos sentimos avergonzados. Si nos hubieran matado, habríamos pensado que era lo justo. Uno de ellos me dice: ¿entonces, capitán, se dan por vencidos? Yo no respondo. Los colonos abandonan el país dejando atrás toda una vida. La colonia modelo aún perdura. No obstante, algunos civiles vietnamitas son evacuados a Francia. Olvidados por todos, simbolizan lo que Francia quiere ocultar: la derrota. Finalmente, la guerra de Indochina se salda con la muerte y la desaparición de 100.000 hombres del bando francés. El Viet Minh ha perdido entre 300.000 y 500.000 civiles y soldados. Menudo desastre. Como en una tragedia griega, ambos bandos han perdido. Francia quiere mantener su imperio, pero se derrumba, ya que su derrota desencadena la conflagración argelina. Los vietnamitas salen victoriosos y consiguen su independencia. Sin embargo, se ven obligados a vivir en el norte bajo el yugo de un régimen de hierro. Los estadounidenses sustituirán ahora a los franceses en la región y cometerán los mismos errores, provocando una matanza aún mayor y sufriendo un trauma aún más profundo. La guerra de Indochina precede a la guerra de Vietnam.